partir de ahora ruego a doña María Dolores Rincón Ferrari, académica correspondiente electa, para que presente su discurso que titula De la escena del accidente a la unidad de cuidado intensivo, abordaje integral del traumatizado grave en el siglo XXI. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, ilustrísimo señor presidente del Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, excelentísimos e ilustrísimos académicos numerarios y correspondientes presentes en la sala, queridos compañeros y queridas familias. En primer lugar, quisiera agradecer a los ilustrísimos doctores don Federico Argüelles Martín, don Joaquín Lucena Romero y don Carlos Ortiz Leiva, al que quisiera agradecer especialmente la presentación tan emotiva que me ha brindado, por el apoyo ofrecido al proponerme como candidata electa a académica correspondiente de esta noble institución. Es para mí un honor participar en este acto en el que optaré a ser académica correspondiente y en la que pondré todo mi empeño y dedicación en aportar mis conocimientos en el campo del neurointensivismo y el trauma grave en esta ilustre institución. Para ello, mi exposición versará sobre el abordaje integral al traumatizado grave en el siglo XXI. Esta presentación aborda los avances en la reanimación inicial del paciente traumatizado grave desde el lugar del accidente hasta su atención en la UCI, subrayando la importancia de una respuesta rápida, coordinada y eficaz en cada una de las fases asistenciales. ¿Y por qué es importante hablar del trauma grave? En primer lugar, porque el trauma es la tercera causa de mortalidad en España tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En menores de 45 años es la principal causa de muerte. La atención eficaz en la primera hora, la hora de oro, determina la supervivencia. Requiere un trabajo integrado, tanto a nivel prehospitalario, urgencia, quirófano, UCI y rehabilitación. Y el médico intensivista es pieza fundamental en la supervivencia y en la minimización de secuelas. ¿Y qué entendemos por trauma grave? Pues es aquel paciente que tiene alto grado de lesiones provocadas por un mecanismo de trauma de alto impacto, por afectación múltiple en distintas áreas del organismo y que se manifiestan por unas escalas de gravedad específicas del trauma. En el año 2025, por que tengáis una idea de la incidencia de esta patología, ingresaron en la UCI de trauma de Virgen de Rocío, de mi hospital, casi 200 traumas graves, siendo la mayoría varones, como veis en la diapositiva, y una edad media de 48 años, y cuyo mecanismo lesional más frecuente fue el accidente de tráfico, predominando el accidente de moto, aunque seguido muy de cerca y en aumento en los últimos años del accidente de coche, seguido de las caídas, tanto precipitación como de su propia altura, y en casi un 30% de los casos, sin olvidar los atropellos y los accidentes de bicicleta o patinetes, estos últimos en aumento progresivo. Y, por supuesto, los accidentes laborales, las agresiones y los intentos autolíticos. Las áreas lesionadas más frecuentemente ingresadas en la UCI de trauma son el traumatismo craneoencefálico grave, los traumatismos torácicos graves y los traumatismos faciales. La mortalidad de esta muestra intraoperatoria es del 28%, estando acorde con la gravedad de estos pacientes. Es importante recordar los avances alcanzados en la última década respecto a la reanimación del trauma a nivel prehospitalario. Como podéis ver en las fotos, en los años 70 e inicio de los 80, lo que se utilizaba para traslado de pacientes desde la escena del accidente al hospital era un coche tipo ranchera, como veis en las fotos, sin ningún tipo de recursos, ni diagnóstico ni terapéutico, trasladándose el paciente al hospital más cercano, donde llegaba incluso vestido. Actualmente las UCI móviles están totalmente equipadas con importantes materiales de inmovilización y reanimación, que permiten no solo tratar, sino diagnosticar al paciente con medios muy similares a los que tenemos en el hospital, lo que permite atender lesiones que amenazan la vida del paciente antes de su llegada al centro hospitalario.
Teniendo en cuenta que el tratamiento definitivo de las lesiones requiere tratamiento hospitalario urgente y con frecuencia quirófano, es muy importante en esta fase hacer un triaje de la escena del accidente mediante diferentes escalas, identificar al paciente traumatizado como grave y alertarnos precozmente antes de que llegue el paciente al hospital, mediante lo que es la activación del código trauma. En la fase prehospitalaria, al igual que en la hospitalaria, hay una serie de pasos en la reanimación que deben mantener un orden estricto y preciso a la hora de la actuación sobre el paciente. Y dentro de estos pasos, quizá en los últimos años, donde más se ha avanzado es en ese paso, en el paso C, en la circulación, en el estado hemodinámico del paciente. ¿Y por qué es tan importante este paso C? Pues porque la causa principal de muerte evitable en el entorno prehospitalario es la exsanguinación, la hemorragia. Se estima que entre el 30 y el 40% de la mortalidad en el trauma prehospitalario se debe a un shock hemorrágico, y este juega un papel crucial en más de la mitad de las muertes que ocurren antes de llegar al hospital. Por ello, es muy importante todos los avances que se han producido en este paso de la reanimación, como puede ser el uso del ácido tranexámico, que es importante utilizarlo en las 3 primeras horas del accidente y que reduce drásticamente la mortalidad por hemorragia, como ya se demostró en el famoso estudio CRASH. El torniquete, que es la primera acción ante una hemorragia masiva en extremidades, o la inmovilización pélvica. Este es un punto importante a destacar, dado que el retroperitoneo puede albergar grandes cantidades de sangre, hasta 3 litros, y la mortalidad del sangrado pélvico severo es muy alta si no se controla tempranamente. Hace unos años, los pacientes que tenían trauma pélvico severo se intentaba inmovilizar la pelvis inestable con una sábana, como veis en la foto. Por supuesto, esto no daba buenos resultados y el paciente fallecía con mucha frecuencia. Actualmente existen dispositivos como es el cinturón pélvico, que está diseñado para estabilizar fracturas inestables de pelvis y controlar hemorragias potencialmente mortales asociadas a ellas. Esto es importante porque permite reducir el sangrado retroperitoneal mientras el paciente llega al hospital, donde se le insertarán los fijadores externos en la pelvis, como veis en la figura. Otra innovación en las ambulancias han sido los analizadores portátiles de sangre, que entre 2 y 3 minutos permiten, mediante una tarjeta de un solo uso, obtener resultados sobre la analítica necesaria para guiar la reanimación inicial antes de la llegada al hospital. Por supuesto, la ambulancia también dispone de ecógrafos portátiles, que permiten diagnosticar lesiones sangrantes tanto en abdomen como en tórax, y van a permitir la activación de los cirujanos necesarios antes de la llegada del paciente al hospital, teniendo preparados los quirófanos y reduciendo el tiempo de espera del paciente que ingresa en shock hemorrágico. También permite detectar lesiones potencialmente mortales, como puede ser el neumotórax a tensión o el taponamiento cardíaco, todo ello dentro de la ambulancia. Otro logro a nivel prehospitalario más recientemente implantado es la transfusión prehospitalaria, que permite la reanimación con menos cantidad de suero, siendo mucho más fisiológica, y combatiendo lo que es la triada de la muerte, que es la combinación de acidosis metabólica, coagulopatía e hipotermia. En este paciente tan complejo es muy importante realizar una adecuada transferencia de información entre los distintos escalones asistenciales por los que pasa, y para ello es fundamental la activación del anteriormente mencionado código trauma grave. Cuando llega un paciente a la urgencia hospitalaria, es muy importante activar o tener ya activado el equipo de trauma grave, que está formado por médicos de urgencia, cirujanos, traumatólogos, anestesistas y, por supuesto, el médico intensivista. Todo el personal debe estar preparado en menos de 10 minutos para identificar lesiones potencialmente mortales y, por supuesto, aplicar un tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. Para ello es muy importante que el equipo multidisciplinar tenga orden y colaboración entre nosotros, como estáis viendo ahí, cuando llega el paciente a la emergencia. Porque una de las decisiones más importantes a la llegada del paciente al hospital es saber si requiere traslado a quirófano o traslado a UCI, sabiendo que hay una serie de indicaciones de cirugía urgente, donde podéis ver en la pantalla, que obligan al traslado urgente del paciente a quirófano.
Si nos metemos ya en la asistencia hospitalaria, ha habido muchos avances en los últimos años en la reanimación del trauma, pero me gustaría destacar las más relevantes en cuanto a la reducción de la mortalidad del mismo. En primer lugar, la ecografía tipo FAS, que ya hemos visto anteriormente, y permite detectar el sangrado, como ya hemos dicho, torácico, abdominal, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, lesiones todas ellas mortales si no se diagnostican y tratan a tiempo. Por otro lado, otro avance importante en la medicina del trauma es la existencia de los protocolos de transfusión masiva, que están diseñados para administrar rápida y simultáneamente grandes cantidades de sangre, plasma y plaquetas, desde el inicio de la reanimación. Y dichos protocolos permiten disponer de todos estos hemocomponentes en menos de 10 minutos desde su activación. Esto permite reducir la coagulopatía inducida por el trauma, que puede afectar, como veis ahí, al 25% de los pacientes y que aumenta considerablemente la mortalidad de los mismos si no se corrige precozmente. Por ello, otro logro importante en los últimos años ha sido el diagnóstico precoz de la coagulopatía, que permite normalizar toda la coagulación previo al traslado del paciente a quirófano, lo que permitirá al cirujano una mayor seguridad durante la cirugía. ¿Y cómo se consigue esto? Pues fundamentalmente con este aparato, que es la tromboelastografía, y que permite, mediante una muestra de sangre total, crear una serie de gráficos en menos de 10 minutos que reconocen visualmente qué tipo de déficit existe en la cascada de la coagulación, permitiendo el tratamiento precoz de dichos déficits y normalizando toda la coagulación en menos de una hora de la llegada del paciente al hospital. Actualmente también disponemos de dispositivos para intentar controlar la hemorragia sanguinante, hasta la solución definitiva, lógicamente, en el quirófano. Y uno de ellos es el que veis en la pantalla, el balón de oclusión endovascular aórtico, o llamado REBOA, que es una técnica que requiere un acceso por la arteria femoral, donde a través de una guía metálica se introduce un catéter que incorpora un globo que al inflarse ocluye temporalmente el flujo de la aorta, de tal forma que por debajo de esa oclusión el paciente deja de sangrar, se estabiliza hemodinámicamente, mejorando su situación antes del traslado al quirófano. Los que más se benefician del REBOA son los traumas con hemorragia no compresible en tórax y abdomen, un bazo roto, una contusión en el hígado, etcétera, etcétera, o bien aquellos pacientes con hemorragia pélvica severa. Otro avance importante en la reanimación inicial del trauma ha sido el cambio de paradigma en la cirugía abdominal, torácica e incluso traumatológica, y es la cirugía de control de daños. Este tipo de cirugía se basa en técnicas rápidas que controlan la hemorragia, pero no reconstruyen completamente la lesión en un primer tiempo, sino que taponan el sangrado mediante paquetes de compresa o PAD, como veis ahí en el hígado. Se traslada el paciente a UCI, normalmente con el abdomen abierto, se estabiliza y se normaliza toda la coagulación. Y posteriormente, que suele ser a las 24 o 48 horas, se vuelve a quirófano, se retiran las compresas y se hace entonces la cirugía definitiva, pero ya con un paciente totalmente estabilizado, permitiendo la reducción de la mortalidad considerablemente. Una vez que ha pasado toda esta fase inicial en el área de urgencia y o quirófano, el paciente se traslada a UCI, donde llega como veis en la foto. Suele llegar intubado, conectado a ventilación mecánica, con el cinturón pélvico, con varias vías venosas periféricas. A su ingreso canalizamos habitualmente una vía central y en ese momento es donde tenemos que revalorar la situación y confirmar la estabilidad del paciente, corregir las alteraciones analíticas más importantes que hayan quedado por solucionar, siendo realmente complejo el manejo de este tipo de pacientes y donde se requiere una alta experiencia y formación en el manejo de los mismos. Quería recalcar antes de finalizar mi exposición 3 puntos importantes. En primer lugar, la formación. Es importantísimo participar en cursos específicos de trauma grave para saber cómo actuar ante un paciente crítico tan especial como este. Nosotros, desde el Colegio de Médicos de Sevilla, hemos organizado un curso de soporte vital avanzado al trauma, donde tuvimos muchísimo éxito y mucha aceptación por los compañeros que lo hicieron.
Otro punto importante en este campo es la investigación. Es crucial y necesario tener registros de trauma que analicen continuamente nuestros resultados e identifiquen áreas de mejora en la asistencia médica diaria. Para ello, se ha creado desde el Plan de Accidentabilidad de Andalucía una hoja que está ya incluida en la historia digital del paciente, donde se recogen todas las actuaciones más importantes realizadas tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario. Y esto nos permite a los clínicos detectar si hay algún área de mejora en todo el proceso asistencial de este tipo de pacientes. Y por último, quiero recalcar mi compromiso con esta academia. Es importante que desde aquí se haga difusión del conocimiento en la medicina del trauma grave y una defensa de los recursos necesarios y reconocimiento del trauma como prioridad sanitaria. Y antes de finalizar mi exposición, os hago una reflexión humanística. Y es que el trauma grave, más allá de los números, tiene una dimensión humana, ya que desde cada caso hay una persona, una familia, un proyecto de vida truncado. Y el médico intensivista no solo salva vidas, sino que devuelve la oportunidad de vivirlas. Y todo ello con gran rigor científico, con excelencia técnica, combinada con empatía, una escucha activa de la familia y una comunicación transparente y, por supuesto, un apoyo en decisiones difíciles. A veces se decide limitación del esfuerzo terapéutico en pacientes jóvenes que llegan en muerte cerebral, siendo necesaria una preparación adecuada para saberlo gestionar en esos momentos tan duros. Y como conclusiones de esta exposición, y ya termino, podemos decir que el trauma grave es una emergencia multidisciplinaria que requiere coordinación perfecta desde la escena del accidente hasta la UCI, que los primeros minutos son decisivos, pero la calidad de la atención en UCI determina la supervivencia sin secuela, que es necesario tener protocolos estandarizados y un equipo entrenado mediante simulacros para mejorar los resultados, que la medicina en el trauma evoluciona mediante la innovación tecnológica, guías actualizadas y liderazgo en simulación, y que la Academia de Medicina tiene un papel fundamental en preservar, enseñar y mejorar estos estándares. Y que nuestra responsabilidad como médicos es trascendental, porque tenemos que devolver vida, esperanza y funcionalidad a quienes un accidente se los ha arrebatado. Y permítame una última diapositiva de reflexión final. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanos y, por supuesto, a mi marido y a mi hijo, porque sin ellos no hubiera podido alcanzar todos mis logros en la medicina y en la docencia. Gratitud a los maestros que me formaron en la medicina intensiva del trauma, el doctor Murillo y la doctora Muñoz presentes en la sala. Y muy especialmente gracias al doctor Ortiz Leiva por su apoyo en mi incorporación a esta noble institución. Reconocimiento a los equipos de prehospitalaria, urgencia, quirófano y a mis compañeros intensivistas porque son verdaderos héroes diarios. Y por supuesto a esta Real Academia, ya que es un honor pertenecer a una institución con siglos de dedicación a la excelencia médica. Y quiero terminar con una frase. La medicina en el trauma no consiste solo en salvar una vida, es restituir a una persona la dignidad de vivir. Muchas gracias.